Hola, ¿qué tal amigos de YouTube o de Facebook, según donde suba este video? Este, pues nada, estamos aquí una vez más hablando de los temas que nos importan, que nos interesan. Pues para pues seguir aquí hablando pues de los temas que nos interesan, ¿verdad? Pues ustedes saben que ya no he hecho videos recientemente, ya no tan seguidos. Ustedes saben que, pues para empezar, esto del COVID-19, pues ha estancado un poquito las cosas. De hecho, le ha dado todo un giro a la situación mundial. Pues nada, vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad, con este virus, pues de hoy en adelante, ¿no? Por lo pronto aquí en México y en otros países ya están levantando las cuarentenas, ya están rompiendo un poquito el aislamiento. Pues ya dependerá de cada país cómo se comporte su sociedad. Aquí en México ya nos resta más o menos unos 15 días. Hoy se anunció que 5 estados no van a reiniciar clases para junio. Entonces, pues vamos a ver cómo funciona todo esto. Otra noticia relativamente importante es que la Suprema Corte rechazó la ley Bonilla, es decir, que el presidente de Baja California no podrá reelegirse, no podrá extender su mandato. Eso es algo relativamente importante. ¿Qué más? Y bueno, lo más importante del día de hoy es que parece que ayer el presidente decretó que el ejército y la marina sí van a seguir en las calles, va a sacar otra vez al ejército y la marina a las calles, precisamente para contrarrestar la delincuencia que existe. Eso específicamente para el presidente sí representa un fracaso, porque pues él creó su Guardia Nacional, él metió a la marina y al ejército a los cuarteles, hizo su Guardia Nacional, o sea, ya hubo afectaciones, vamos a decirlo. La Policía Federal ya la desapareció, entonces ya hubo movimientos, ya es desde hace más de un año ya es la responsabilidad del gobierno, de este presidente, lo que pase o deje de pasar en esta administración. Entonces sí es un fracaso, pero desafortunadamente no se ve como tal, porque pues ya estamos acostumbrados a que un presidente diga, haga, vuelva a decir, vuelva a quitar, vuelva a poner, ya relativamente normales. Lo que sí es que la delincuencia no ha bajado, inclusive pese a la enfermedad del COVID-19. Eso yo creo que el presidente ya lo sabía. Yo creo que la Guardia Nacional no iba a solucionar nada. Aquí vamos a empezar desde el principio, otra vez. Sabemos que las policías estatales, las policías municipales, las policías judiciales, pues están completamente coludidas y corrompidas con el crimen organizado. Eso hay que anotarlo una vez más porque es importante. Es decir, que las policías pues no saben hacer su trabajo. En ese sentido, el presidente, no sé, y los gobernadores, claro, no sé realmente qué es lo que estén haciendo al respecto. Se supone que debió haber empezado ya un proceso de depuración, cosa que creo que se la pasan diciendo los presidentes sexenio tras sexenio, pero nunca sucede. Ayer estaba viendo el video de un cardenal, creo que sí es un cardenal o a ver, déjenles busco bien el dato porque no vaya a ser que la riegue. Entonces, ayer estaba viendo un video de un
A ver, ahorita les digo bien, a ver. Pam. Esto es... vamos a ver, obispo hace un llamado a los cárteles y narcotraficantes. Ayer estaba viendo bien este video. Bueno, es un alcalde, perdón, es un obispo. Pero no dice el nombre de este cuate. Pero es de Morelos. Da un mensaje de pues a los narcotraficantes, ¿no? Que ya dejen de... Es un obispo de la diócesis de Cuernavaca, Ramón se llama. Este video tiene más, bueno, este video que ayer vi tiene más o menos unos días, pero aquí hay otro video, donde dice que 18 alcaldes pagan extorsiones de 100,000 pesos a 500,000 pesos al narcotráfico. Es decir, que en muchos estados o municipios del país, pues el narcotráfico, pues, vamos a ser honestos, pues, básicamente tiene de rodillas al gobierno, al Estado. Sí, esta medida del presidente que acaba de tomar de sacar otra vez al ejército y a la marina a las calles, pues sí es una derrota, pero también es una buena decisión de su parte, porque pues simplemente la delincuencia está imparable. Eh, Aquí hay algo bien importante en esto. Hay que pensar bien las cosas porque México más o menos lleva unos 20 años así en esta guerra, ¿no? Vamos, desde sus inicios hasta el reencrudecimiento de la situación del narcotráfico. Entonces, sí, efectivamente, los narcotraficantes, los sicarios hacen mucho daño, no solamente a México, sino en el extranjero también. Desafortunadamente México se ha vuelto el bastión donde pues, los narcos de muchas partes del mundo, no solamente los mexicanos, por ejemplo, el fentanil llega aquí a México, que viene de China. Parece que los colombianos todavía siguen usando a México como vía de llegada de sus productos. Entonces, pues sí, México se ha convertido en un bastión donde pues el narcotráfico todavía hace de las suyas en gran medida. Entonces, es una pena eso, ¿verdad? Pero pues es la realidad que estamos viviendo. Por otro lado, pues sí, es bueno que el presidente eh, pues saque a las calles al ejército y a la marina, pero pues entonces ese movimiento pues eh, de la Guardia Nacional pues no le ayudó mucho. El punto es que eso ya se sabía. El punto es que no había mucho optimismo hacia la Guardia Nacional. Por ejemplo, se dieron a conocer inclusive ya hablamos de eso en unos videos, donde la Guardia Nacional, pues son unos encargados de zona, se toman fotos con un líder huachicolero de Puebla, entonces, pues, de antemano ya se sabía que pues eso no iba a funcionar, no del todo. ¿Por qué? Porque muchos de esos, los efectivos de la Guardia Nacional son personas jóvenes, este, independientemente de que tengan preparación o no,
pues desafortunadamente, vamos a decirlo como son las cosas, son mexicanos y están propensos a la corrupción. Entonces, en ese sentido, pues la Guardia Nacional, pues ya se sabía que iba a ser un fracaso. Aquí la ventaja de este presidente es que actúa rápido, o sea, no piensa mucho las cosas. Hasta cierto punto, pues sí es valiente en aceptar sus errores y pues tratar de enmendarlos rápidamente. Pero la Guardia Nacional, desafortunadamente, pues sus probabilidades de éxito eran mínimas. Yo creo que eh, vamos a poner las cosas en claro, ¿no? El presidente, por ejemplo, a la Policía Federal la quitó, pero muchos de los elementos de la Policía Federal fueron a parar a la Guardia Nacional. De hecho, por ejemplo, aquí, o sea, se pueden ver las patrullas federales, o de la extinta Policía Federal, pero portan el uniforme de la Guardia Nacional, o sea, pues, básicamente les cambiaron el uniforme. Este, pues, es que básicamente es lo que hizo el presidente, ¿no? Hacer un cambio de uniforme, o sea, te quito el uniforme de la Policía Federal y te pongo un uniforme de la Guardia Nacional. Con el Ejército hizo exactamente lo mismo. Algunos efectivos del Ejército pues portan ahí una banda o uniformes que dicen Guardia Nacional. Entonces, sí es una torpeza del presidente lo que hizo, porque, pues honestamente, pues las mismas personas que estaban ocupando los puestos que ya conocíamos que eran eh, pues incompetentes, pues nada más les cambió el uniforme. Entonces, eh, esta medida del presidente de sacar al ejército y a la marina no necesariamente va a tener éxito. Esto lo que va a suceder es que solamente va a prolongar la guerra entre el narco y el ejército. Eh, desafortunadamente, desafortunadamente, eh, por ejemplo, el Marro, este, parece que logró sacar a su pareja sentimental de la cárcel amenazando con terrorismo. Por ejemplo, en Culiacanazo, ¿verdad? Ese es otro de las situaciones en las cuales el gobierno cedió. Es decir, el presidente tiene algunas medidas en las cuales sí es hábil el presidente en cierto sentido. El presidente es hábil porque es una persona inteligente, realmente es inteligente y se sabe mover rápido. Pero moverse mucho, es decir, el presidente está haciendo muchos movimientos, pero eso en México no quiere decir que sea símbolo de efectividad. Ahora, el presidente ya no tiene más cartas. El presidente ya está quemando sus cartas rápidamente. Ya quemó su carta de la Guardia Nacional, ¿no? Ahorita dijo que la Guardia Nacional no está dando los resultados que esperaba. Eso era predecible, vamos a volver a decirlo. Y ya está sacando al ejército y a la marina, que ya es su última carta, ya no tiene más cartas en el asunto. Ahora, desafortunadamente, las policías estatales, municipales, en muchos de los casos, trabajan para los narcos. No todos, pero sí hay que decirlo que sí, gran parte de las policías están coludidas. Entonces, desafortunadamente hemos visto ejemplos en los cuales incluso la misma policía municipales de algunos estados obstaculiza las cuestiones del ejército. Entonces, pues desafortunadamente resulta ser que las policías, eh, pues en lugar de trabajar en su labor, eh, son una fuente de contrainteligencia del propio gobierno, es decir, trabajan en contra del propio gobierno. Por ejemplo, en Veracruz, hay unos narcos que son exjudiciales. Entonces, por ejemplo, muchos policías judiciales se vuelven narcotraficantes. Entonces,
desafortunadamente el gobierno mexicano resulta ser una plataforma, es como un trampolín para los criminales. El mismo presidente ha tenido fallos en su gabinete. Por ejemplo, la última filtración de información del presidente fue de Heréndira Sandoval, ¿no? Que tenía coronavirus. Entonces, ni siquiera el mismo presidente está seguro de lo que, vamos, está seguro dentro de su personal, de su gabinete. Eso sí es grave, o sea, imagínense, ni siquiera el mismo presidente tiene la fiabilidad, no tiene la confianza dentro de su propio gabinete, dentro de sus propias oficinas. Eso quiere decir que la delincuencia está bastante fuerte en México. Y sí, el país, vamos a decirlo como es, sí necesita grandes cambios, pero desafortunadamente esos cambios pues no van a pasar, no van a suceder. Entonces, pues sí, en resumen, esto es un fracaso, la Guardia Nacional, pero pues es un fracaso como otros más, es un fracaso previsto. Y eso habla de los mexicanos, ¿no? De que son estrictamente corruptos. Pero bueno, así son las cosas. En cuanto a la Guardia Nacional, yo creo que la Guardia Nacional sí requiere pues una crítica devastadoramente fuerte. Yo creo que la Guardia Nacional sí requiere una cuestión, pues no sé, hasta cierto punto se me hace algo, la Guardia Nacional se me hace, no sé, no encuentro las palabras para describir a la Guardia Nacional, no encuentro las palabras exactas para describir lo que hizo el presidente en cuanto a esto. Déjenme pensar un poquito cómo visualizar esto de la Guardia Nacional. Pues sí, vamos, digo, lo que yo estoy diciendo parece ser que otras personas, o por lo menos yo he leído algunos artículos, pero cabe la pena mencionar que sí, o recordar lo que, o analizar esta parte, ¿no? Sí puede ser que la Guardia Nacional fue una especie de legitimar el cambio del presidente, ¿no? Por ejemplo, Fox creó la AFI, Calderón pues hizo sus propios cambios, Peña Nieto pues básicamente no hizo mucho en materia de seguridad, pero básicamente los presidentes sí tienen esa tendencia de legitimar su mandato, ¿no? Es como una necesidad de los presidentes legitimar el mandato. Entonces la Guardia Nacional puede ser eso, ¿no? Una forma de legitimar que el presidente pues está en el mando, que Morena es el nuevo partido. No sé, es una idea media retrógrada de los presidentes, no exclusivamente de este presidente, pero sí de varios presidentes. Entonces, pues nada, legitimar por medio de la Guardia Nacional, pues sí puede ser una cuestión. Pero son torpezas que pasan sexenio tras sexenio, o sea, eso no, pues uno se aburre honestamente de estar repitiendo este tipo de torpezas de las personas o de los presidentes. Y sí, que bueno que acepte su error, eso ya es eso sí es un pequeño, pero a la vez un gran paso de los mexicanos. Pero bueno,
Voy a leer algunas noticias más para complementar este video y pues que no se quede así tan este pues tan pequeño, ¿no? El video. Dice, se han construido 182 millas de muro, dice Trump. Nueva York reabrirá las actividades comerciales. Eh, bueno, pero retomando un poquito la parte esta del narcotráfico, eh, dice, Estados Unidos superó las 80,000 muertes por coronavirus. Eh, Eso sí es fuerte, 80,000 muertes. Este, Aquí hay una parte importante. Eh, mm, en muchos estados, en muchos municipios, eh, el narcotráfico ya básicamente desde hace varios años tiene derrotados al Estado. Por ejemplo, en Jalisco, Enrique Alfaro, el gobernador, se pronunció, bueno, intentó no pronunciarse, porque dice que en este caso el Mencho quería publicidad, o el cártel Jalisco quería publicidad en base a las despensas que estaba entregando. Eh, entonces, en ese sentido, eh, pues los gobernadores inclusive ya desde hace mucho tiempo, desafortunadamente nos hemos acostumbrado a que se ven superados por el narcotráfico, no solamente en cuestión de seguridad, sino en cuestión mediática. Entonces, pues es algo triste que inclusive nuestros gobernadores, que no son las personas más correctas en muchos de los casos, pues cedan ante ciertas presiones. Entonces, en ese sentido, el narcotráfico reparte despensas. Por ejemplo, en otro sentido, el narcotráfico dice estar brindándole seguridad al pueblo. Bueno, vamos a analizar un poquito la cuestión del narcotráfico en México. Eh, es un poco complicado el narcotráfico en México. Ya se ha dicho muchas veces que la mafia mexicana o el crimen organizado en México es muy desorganizado. No hay ninguna eh, mafia en el mundo que actúe como la mafia mexicana. Se supone que cuando llegaron los Zetas, ellos revolucionaron la mafia en México. Es decir, tomaron secuestros, piratería, extorsión, todo bajo la misma marca, los Zetas. Cosa que los demás carteles pues empezaron a hacer. Es decir, por ejemplo, la mafia colombiana. La mafia colombiana se dedica exclusivamente a hacer droga y al trasiego de la droga, a venderla a Estados Unidos principalmente. Pero parece ser que las mafias colombianas no se dedican a hacer otra cosa más que eso. Pero aquí en México no. Aquí en México la mafia o los cárteles, más allá de dedicarse a vender droga, se dedican a vender su marca a otros grupos criminales, se dedican a extorsionar, a cobrar piso, se dedican a cuidar a la gente, se dedican a ayudar a la gente, dándole despensas. Por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, los cárteles en muchos municipios de la República andan brindando protección y también castigos o multas a aquellas personas que violen la cuarentena. Bueno, el cártel mexicano se puede decir que
es Dios, o se creen dioses, ¿no? O sea, creen poderlo hacer todo, andan en todo, más bien parecen un montón de viejas molonas y metiches que no tienen oficio ni beneficio, y desafortunadamente por el solo hecho de portar armas y vehículos, pues andan alterando el orden público. Honestamente, híjole, son un dolor de cabeza. Pues a mí me gustaría por lo menos vivir en un país donde las mafias se dediquen a hacer lo que se supone tienen que hacer. Pero no, México es un país donde las mafias hacen lo que pues no deben de hacer, o sea, se dedican a hacer cosas que pues no, o sea, es rara la mafia mexicana, la verdad se ve muy fuera de lugar en base a lo que hace. Entonces ese es un fenómeno de las mafias mexicanas muy raro de ver. No veo, por ejemplo, a la mafia rusa regalando despensas o cubrebocas, o las mafias norteamericanas, metiendo a la gente a sus casas por la cuarentena, o las mafias colombianas, no sé, pues haciendo multas o regañando a la gente o dándole tablazos a la gente. Pues no sé, las mafias mexicanas honestamente son un verdadero dolor de cabeza, y obviamente pues las mafias mexicanas pues son personas o gente que cree en pues en la masacre, que cree en el genocidio, y bueno, son un desastre, pero básicamente lo que quiero recalcar aquí es que las mafias mexicanas pues, parecen como muy frenéticas, como muy, no sé, no, ¿cómo decirlo? Parecen como, pues no sé, como que las mafias mexicanas tienen una enfermedad mental, ¿no? Como que tienen mucha ansiedad por muchas cosas, muchas ambiciones. Por ejemplo, ahí en el video del Cártel Jalisco, eh, que precisamente eh, le dio unas despensas ahí a unas gentes humildes o pobres o marginadas. En el video se ve que las personas le dan gracias, ¿no? Inclusive hay gente que le echa porras al Mencho. Eso, por un lado, podemos decir que esa cuestión, eh, vamos, en otra cara del narcotráfico, la otra cara del narcotráfico es que los narcotraficantes o sicarios quieren o pretenden ser una especie de Robin Hood, ¿no? Quitarle a los ricos y darle a los pobres. Esa es otra de las caras. Pero eso lo hacen con la finalidad de pues, de adornarse, por así decirlo. Eso lo hacen con la finalidad eh, de que la gente los quiera, de que la gente los apapache, no sé, se sienten una especie de semidioses o de gente sabia que ayuda a la gente pobre, se sienten, no sé, yo creo que un líder narcotraficante muchas veces se siente un hijo del pueblo, por así decirlo. Bueno, esa es una cuestión. Por otro lado, pues yo creo que el cártel o los carteles saben a qué tipo de gente darle su despensa o su ayuda. Los cárteles mexicanos saben perfectamente que aquí en México hay mucha marginación, porque muchos de ellos son marginados o han sido marginados. Entonces, en ese sentido, cabe mencionar que
eh, eh, pues ahora sí que vamos a decirlo de esta manera, en México hay de pobres a pobres, y aquellas personas que apoyen al cártel siendo pobres y humildes, eh, sí tienen derecho a apoyar a quien crean que es su salvador o quien les ayude, porque hay que reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, ahí salió una señora que le da gracias al gobierno porque le dieron una sandía como apoyo en esta situación de la pandemia. Hay que reconocerlo. Los gobiernos mexicanos pues difícilmente apoyan a la gente pobre. De ahí que los cárteles pues se ayuden, ¿no? De ahí que eh, esa segregación institucionalizada de los gobiernos eh, ayude a los cárteles a posicionarse en una cuestión social. Pero por otro lado, sí cabe mencionar que pues las personas que apoyan a los cárteles por una despensa, eh, pues sí es una cuestión bastante difícil, porque honestamente pues hay gente pobre, vuelvo a decir, y hay gente pobre, eh, hay gente pobre que eh, pues yo creo que prefiere seguir siendo pobre y y pues aguantarse el hambre, ¿verdad? De que agarrarle una despensa a un narcotraficante. Es decir, yo creo que hay gente pobre y hay gente humilde. La humildad, pues, yo creo que es gente que de bajos recursos, eh, pues no tiene acceso a muchas cosas, pero pues tiene dignidad. Y la pobreza, pues la pobreza ya es un estado, igual, un estado económico de bajos recursos, pero en ese sentido, pues, también hay una pobreza, digamos, espiritual o emocional. Yo creo que un pobre, pues, es una persona que no tiene dinero, pero a la vez tiene muy poca riqueza humana. Es decir, la pobreza o la gente pobre, a raíz de su pobreza, se ha deshumanizado. Entonces, eh, pues allá ellos, ¿no? Allá ellas, aquellas personas que apoyan al cártel, porque les dan una despensa, pues muy su situación, muy su problema, muy su ignorancia, pues nada, yo espero que el cártel siempre está ahí para respaldarlos, que lo dudo mucho porque eh, pues el cártel es un usurpador del poder. Los cárteles, los mafiosos son usurpadores nada más. Pero bueno, ese es el mensaje del día de hoy. Pues espero subirlo en Facebook y en YouTube. En las noticias no pasa mucho. Eh, pues nada, aquí. mm, mm, pues no hay mucho realmente. Entonces, queridos amigos de Facebook o YouTube, yo los dejo por el día de hoy. Se cuidan mucho, se cuidan del COVID, se cuidan de los narcos, porque este pues yo honestamente les recomiendo que no le anden agarrando su despensa a esos tipos, porque los narcotraficantes no solamente han enviciado a México, sino al mundo entero. Y en lo personal, en ningún momento me va a dar orgullo decir que soy mexicano, en el sentido de que pues que mucha de la droga que anda ahí en el mundo pues es gracias a México. Gracias a que el mexicano es muy seductor y gracias a que el mexicano está corrompido
y gracias a que el mexicano apadrina, apapacha a los narcotraficantes, y gracias a que el mexicano puede ser muy persuasivo. Gracias a eso, mucha de la droga que hay en México y en el mundo, pues no podemos decir que, en ese sentido no podemos decir que, o yo no puedo decir que soy orgullosamente mexicano. Pero bueno, mi consejo es que no le anden agarrando su despensa al cártel Jalisco, ni al Mencho, ni al cártel del Golfo, ni a ningún tipo de cártel, porque acuérdense que ellos creen en el genocidio. Entonces pues ahí estarían apoyando una cuestión muy sangrienta. Cuidan a sus políticos, cuidan a sus magnates, cuidan su medio ambiente y bye bye.